Bueno, muchísimas gracias a todos. Sabemos que se ha quedado mucha gente fuera, lo sentimos. Gracias por este recibimiento, Gustavo. Y gracias también por todo el pedazo de equipo aquí del Ayuntamiento de Torrelodones, a la alcaldesa. Realmente ha sido fantástico. Sí, hace unos meses, ¿no? Un día nos encontramos a la alcaldesa por la calle y la hallamos a la pobre mujer. Dijimos, queremos hacer cosas aquí, queremos contarle a la Sierra de Madrid que estamos investigando y es verdad que ella ha sido siempre muy generosa, el equipazo enorme nos ha recibido, nos ha dejado este súper auditorio que para nosotros es un inmenso honor ver que está lleno. ¿Y qué vamos a hacer estos días? Y hoy comenzamos con la primera de 4 conferencias que hemos organizado para vosotros como un punto de reflexión, también para contar cosas que investigamos, para poneros al día de cosas que nos parecen súper interesantes. Y también para tener un punto de encuentro presencial, porque creo yo que muchos de nosotros estamos ya hartos de tanta conferencia online, ¿no? Y el tener aquí, además, en este espacio, una oportunidad para eso, pues es fantástico. Y hoy comenzamos con un ciclo de conferencias que le hemos llamado Neurociencia del estilo de vida. Y espero que al menos quede más o menos claro a qué nos referimos con estilo de vida. Y en principio el estilo de vida es todo aquello, todos esos factores que se van dando en el día a día y que forman parte de nuestra forma de vivir. Normalmente se da como una lista de cosas, pero creo que es algo mucho más complejo y profundo. Actividad física, también nutrición, pero también la socialización, la manera de relacionarnos con la tecnología, y otra serie de factores tienen un impacto en el cuerpo en general, pero específicamente, y es de lo que vamos a hablar, del sistema nervioso. Y también en nuestra salud mental, y creo que eso es importante, es parte de lo que vamos a hacer. ¿Y cuáles son las primeras? A ver, que vamos a ir pasando. Estas son. La primera que vamos a hacer hoy es de algo que pasa desapercibido como la gravedad, que es la respiración y que tiene un impacto directo sobre el sistema nervioso. En el 15 de abril vamos a hacer una conferencia con un compañero que se llama Iñaki Martín Subero. Él es un especialista en epigenética y más o menos la epigenética se puede entender como todo aquello del genoma que se expresa. Imaginaros que el genoma es una gran biblioteca que tiene información de todo lo que pasa en tu cuerpo, de cada parte pequeña, de cada estructura y también de toda la historia de la evolución. Y solamente algunos libros de esa gran biblioteca, digamos, se utilizan, ¿no? Y eso se le llama la expresión. Pues el estilo de vida, nuestra propia psicología tiene un impacto en esto. Y además contaremos también una investigación que hemos hecho con él, en la que tenemos un resultado bastante interesante. Estamos escribiendo el paper. Mira, esta mañana cuando hablaba con Gustavo, bueno, ¿cómo vamos a hacer la conferencia? Pues como un día cualquiera tú y yo en el laboratorio, donde nos vamos asaltando y vamos pasando una cosa a otra. Entonces tenemos un esquema, pero ya os adelantamos que todo será siempre, como es siempre, absolutamente improvisado. Estábamos discutiendo la semana pasada, ¿no? Antes de Navidad. Hicimos unos experimentos, realizasteis en el monasterio del Escorial, donde se hizo un retiro de meditación intensivo, 3 días. 8 días. Bueno, 3 y 3, eran 2 programas, eran pues eso, como programas condensados de meditación y entre otras cosas, aparte de medir qué pasaba en el cerebro y en la psicología de esas personas cuando pues, nos sometemos a esa concentración del control voluntario de la atención sobre el cuerpo o sobre la emoción, también se midió esa expresión epigenética, es decir, cómo cambiaba
esa genética y los relojes, los relojes biológicos, que son un poco los que miden, una cosa es nuestra edad, que pone el pasaporte, ¿verdad? Y otra es la que nuestro cuerpo siente tener. Y lo que hemos visto es que hay una reducción de la edad biológica por el hecho de hacer un retiro de meditación. Eso nos lo contará Iñaki el próximo día. Más o menos se aceptan... ¿Cuánto tiempo creéis que se desciende la edad biológica de una persona cuando hace un retiro de meditación de 8 días? Sois un poco 10 años, esos son los budas. Bueno, estaba en torno a 1 año y medio y 2. Que es bastante. Que ya es bastante, ¿eh? 1 año y medio y 2. Esto es algo que, como nos da tanto miedo publicar esto, lo estamos revisando, lo estamos revisando con lupa, porque es un dato bastante sorprendente. Pero bueno, y esa es la conferencia que será el 15 de abril, aquí. Luego la siguiente que tenemos será el 2 de julio, que impartiré yo, donde vamos a ver la influencia del intestino, del estómago, sobre el cerebro, también muy relacionado con el estilo de vida. Nosotros hemos publicado cómo en una vida sedentaria, al contrario que una vida activa que involucra movimiento, pues supone una mejora en la salud de la microbiota. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y el 17 de septiembre, pues ya venimos de las vacaciones con mucho ánimo de comenzar un nuevo curso y hablaremos con José Luis Trejo del impacto que tiene el estrés, el ejercicio físico en nuestro cerebro. Así que bueno, es un mapa muy completo, pues que lo que pretendemos sobre todo, hay una cosa que también últimamente hemos modificado, y es que cuando hablamos de divulgación también hay un objetivo de pedagogía. Pedagogía, ¿cuál es la diferencia? Divulgación es transmitir información, es contar cosas, ¿no?, que puedan ser curiosas, pero cuando hay una intención pedagógica detrás, supone o pretende la transformación de aquel que está escuchando. Entonces, como nosotros lo que queremos es dar un poco la evidencia científica o animarnos a todos a cambiar pequeñas o grandes cosas en nuestro estilo de vida para poder cuidar nuestra salud mental. Entonces, no solo son conferencias en las que esperamos que vosotros escuchéis con curiosidad, pero una curiosidad pasiva, sino que se invita a que aquello que se nos dice, pues deje en nosotros un poco de chispa que nos anime a esa acción. ¿Y en qué se basa todo esto? Pues es un poco, recoge un cambio de paradigma que la neurociencia lleva experimentando pues 10 años de forma más intensa. Y este es un diagrama que vos veis aquí que hemos traído, que hemos elegido porque representa un poco ese momento científico en el que estamos y recoge la historia más reciente, ¿no? Yo pues llevo en la investigación 26 años, el otro día estuvimos en la Facultad de Física que no pisábamos hace 20 años, ¿no? Y en esos años, o sea que yo no soy tan mayor, han cambiado muchas cosas. Cuando yo empecé a investigar, y yo leí la tesis allí en la Facultad de Medicina en La Paz en el 2008, queríamos estudiar cuáles son esos correlatos biológicos que acompañan a la conducta humana. Es decir, hago esto, hago lo otro, pues voy a ver qué hace mi cuerpo para que yo pueda hacer esto o lo otro. Y entonces, eso en aquel momento, hasta hace, como digo, 10 años, estábamos en el A. Para poder comprender la biología de la conducta humana, nos fijábamos única y exclusivamente en el cerebro. Pero poco a poco, y os digo de forma muy reciente, la investigación se ha empezado a hacer eco de que no es el único órgano que se encarga de aquello, sino que necesita de la relación con otras vísceras. De momento se han introducido 3 grandes ejes, ¿no?, pero se van a introducir más. El estómago e intestino es quizá el que más ha avanzado, pues porque también veníamos de una herencia, todo el proyecto de genoma, y eso nos ha ayudado, asfaltó mucho el trabajo. Entonces, el eje intestino-cerebro, el intestino influye sobre el cerebro. Hay otro eje, el eje respiración-cerebro, del que hoy vamos a hablar mucho, y hay otro gran eje, el eje corazón-cerebro. Entonces, es como si el cerebro fuese un sistema que integrase la información que viene de las vísceras.
Ahora se han introducido más. Estamos pues con el eje músculo-cerebro, que está muy relacionado con memoria. Ese nos va a dar muchas pistas a muchos niveles, tanto alteraciones psiquiátricas como consolidación, recuperación de memorias, la postura corporal, ¿no? Pues todo eso es información de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Todo eso llega al cerebro hasta que, fijaros, hemos ido poco a poco avanzando hasta que hemos llegado incluso a un contexto donde ya se le ha dado un mapa pues casi filosófico, ¿no? También filosófico, donde intentamos comprender esa idea de identidad, del self, ¿no? De quién soy yo, y esa perspectiva en primera persona que es subjetiva, que es muy fenomenológica, de la experiencia, pues yo estoy aquí, y ahora mismo pues lo que esté pasando aquí o cómo yo lo esté viviendo, pues no se ubica solo aquí, sino que está recogido, ¿no? En una mente que está corporeizada. Esto pues ha desarrollado muchas corrientes filosóficas. Nosotros somos superfans de Merleau-Ponty, entre otros, ¿no? Pero fijaros cómo pues todo esto va a tener muchas implicaciones. Y entonces parte de su componente práctica es que al conocer la influencia de los órganos sobre el cerebro, podemos hablar del estilo de vida. ¿Por qué? Porque si me dicen que el intestino influye sobre el cerebro, pues a ver qué le influye al intestino. Pues resulta que como esto, lo otro, la postura, el músculo, respiración. Y entonces pues nos da un poco pues un paradigma de qué hago yo para cuidarme, ¿no? Que ese es un poco nuestro gran objetivo, ¿no? Prevenir. Y nos encanta además decir, así como idea básica, que el cerebro está incorporado, en el sentido de que no se puede hablar del cerebro como algo aislado del resto del cuerpo, obviamente. Y luego inmundado, que decíamos el otro día. Inmundado, es decir, que no se puede separar cerebro de entorno, ¿no? Y estas son dos ideas básicas que creo que nos alimentan cada día. Y en esa alimentación os queremos también compartir con vosotros que esta es la primera conferencia que hacemos bajo el paraguas de una nueva fundación que se llama IGEIA. Y es una fundación que se va a estrenar este año, una fundación que ha hecho Nazaret junto con Eduardo Anitua, un personaje que espero que si no lo conocéis lo conozcáis pronto, porque es muy interesante, y yo. Y básicamente es la idea de esto que estamos hablando y que os acabamos de compartir nos parece tan grande que queremos hacer una fundación para generar vías de investigación, por un lado, y también de pedagogía, como decías antes, Naza. ¿Y por qué le hemos llamado IGEIA? Aquí voy a hablar un poco de mitología, con la venia y con el permiso de grandes profesores de filosofía, al menos uno he conocido hoy, y además de aquí de Torrelodones. Que es mi tío. Que es su tío, Ezequiel. Y que es muy famoso en Torrelodones. Y IGEIA es el nombre de una diosa. Es la hija, IGEIA, de otro dios que se llama Asclepios. Asclepios es el dios de la medicina y todavía se le nombra en el juramento hipocrático que hacen los médicos. Y también a IGEIA y a otra hija que tiene Asclepios que se llama Panaqueia. Básicamente, Panaqueia o Panacea simboliza el remedio, es decir, la curación de la enfermedad. De ahí viene, por ejemplo, la vía de la medicina de curar a aquella persona que está enferma mediante las intervenciones. Pero IGEIA es la diosa de la salud, es decir, de conservar la salud de nosotros seres humanos. Y creemos que de alguna forma se le ha dado un poco más de importancia a Panaqueia en las últimas décadas, por lo menos en investigación, que a IGEIA. Aunque IGEIA siempre ha contribuido en nuestra salud. Antes hablábamos algo de la edad, ¿no? Hace muy poco, hace 120 años, más o menos a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, la esperanza de vida en Europa era de 40, 45, 50 años. Para un niño de 10 años la esperanza de vida era 55 aproximadamente.
pero como la mortalidad infantil era tan grande, pues la media bajaba bastante. Y es hace nada. Ahora tenemos la esperanza de vivir, pues no sé, 80, 83 años. Por lo tanto, los que rondamos los 40 y tantos o muchos, pues bueno, pues todavía tenemos vida que recorrer, pero hace 120 años estábamos ya en nuestra senescencia prácticamente, ¿no? Bien. Y esto tiene también que ver, esa igeia hoy se traslada con un concepto que nosotros, al que nos referimos mucho, que es salutogénesis, ¿no? Generarnos salud. Como decía Gustavo, la medicina, y tiene que seguir siendo así, investiga qué podemos hacer cuando estamos mal. Sin embargo, también tiene que desarrollar esa otra parte, ¿no? Por eso queremos devolver a igeia, ¿no? el reconocimiento que merece, que es decir, cómo la medicina me tiene que enseñar también a estar bien, cómo me puede procurar salud, puede procurar que yo me mantenga en salud, ¿no? Y esa es la medicina preventiva, que es salud. El otro día hablamos de una cosa muy interesante. En el lab tú me decías una cosa muy interesante que era exactamente esto, y es, en aquel momento, en el siglo XIX, sí, lo que nos hizo en 30 años cambiar de una esperanza de vida de 40 a 60 y tantos años fueron el sistema de alcantarillado, el sistema de recogida de basuras, la higiene en las manos de las personas que operaban, hacían intervenciones y un largo etcétera que tiene que ver con la higiene. Y la higiene individual. Que esos eran los programas de alfabetización en higiene, que me los estoy repasando, solo están documentados o he encontrado solo los de Europa, ¿no? Pero que se le invitaba a la gente a, por favor, al principio, dúchense una vez al mes, ¿no? Y entonces pero esto es, mira, a mí eso me encanta, porque yo espero que dentro de unos años, cuando hablemos de esto en salud mental, la gente diga, ¿vale? Dúchense, por favor, una vez al mes. Y entonces, pues aquí en estos artículos que leo recogen pues, los comentarios de la gente. Un hombre que huele mal es un hombre. Ya nos quieren vender cosas. No, mire, si usted se lava los dientes, es muy probable que la dentadura le dure más. Venga, ¿qué me va? O sea, había una fortísima resistencia a ese higienizarse, a ese cuidarse. Y eso es lo que nosotros siempre vemos que es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces ahora, por favor, de vez en cuando, no sé, paren o mediten o hagan algo para estar... ¡Ah, venga, hombre, eso es una moda pseudocientífica! ¿No? Y entonces, dentro de unos años, espero que nos riamos de esto, ¿no? Y si nos reímos ahora, no es porque tenemos tan incorporado. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Hace 2 años, ¿no? Nos escriben de la Universidad de Australia, ¿verdad? Y estaba yo flipando. Pues el grupo de salud mental, uno de los más importantes, ¿no? Psiquiatría. De psiquiatría. Nos proponen a nosotros, a Niracara, organizar un congreso de psiquiatría del estilo de vida aquí en España, ¿no? Y entonces estuvimos durante unos días, pues éramos 40 investigadores, sí, ¿no? de Más todo o el menos, mundo. Pues viendo eso, qué significaba esa psiquiatría del estilo de vida, qué tengo que ir haciendo en mi día a día, ¿no? para higienizarme, ¿no? Y era un poco similar a eso, hay que ducharse de vez en cuando. Los sanitarios, por favor, si se lavan las manos antes de operar, y esto nos hace gracia, pero esto era así, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues ¿por qué empezaron a lavarse las manos? Porque empezaron a ver que había microorganismos que saltaban de un lado a otro y yo no los veo. Aquí no hay nada, pues no veo nada aquí, ¿puedo operar? No, o sea, que usted no lo vea no significa que no lo haya. Entonces necesitamos esa investigación para saber qué significa el ducharse o lavarse los dientes en lo mental, ¿no? Y es ahí donde pues, queríamos poner un pequeño granito de arena con nuestro grupo. Efectivamente, la base de igeia es investigar y también hacer pedagogía en el mejor de los casos de qué significa tener una higiene mental o una higiene cerebral y obviamente va a implicar, como antes hemos dicho, a todo el organismo.
Y hay datos concluyentes para mí. Por ejemplo, un estudio en Lancet hablaba de que simplemente hacer caso del estilo de vida en una población reduciría en un 40% los casos de Alzheimer. Y a veces nos centramos más en los nuevos medicamentos que a lo mejor pueden ser efectivos en un 20% de casos, ¿no? O también con respecto de depresión, exactamente, pero el tanto por ciento al que llegaba en un estudio de 13 años longitudinal en UK era un 57%. Es decir, se podrían reducir un 57% de casos. En España hay 7,5% más o menos de personas con depresión actualmente, o sea, es la prevalencia. Pues imaginaros poder reducir eso a la mitad solamente con estilo de vida. La cuestión es cómo, y esa es la gran pregunta que nos llevó a estar unos cuantos días con personas de todo el mundo diciendo, vale, ¿cómo? Y cómo hacerlo llegar también a sitios donde a lo mejor tengan problemas también socioeconómicos muy fuertes, y cómo hacerlo cuando una persona además tiene familia y tiene que trabajar y tiene un doble además trabajo, ¿no? Cómo decirle encima que tiene que salir a pasear o a andar, ¿no? Cuando ya no puede hacer solamente las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y eso somos conscientes de esa complejidad, y por eso se necesita una fundación que básicamente es esto, investigación y pedagogía, la una alimentándose a la otra, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en la respiración, ¿no? Y la respiración es eso. El cerebro y la respiración. ¿Te acuerdas cuando hace 12 años o 10? No, 9 o 10. Empezamos a investigar, ¿no? Y cuando pues íbamos contándole a la universidad que queríamos hacer un proyecto donde investigase la relación que hay entre el cerebro, el corazón, el intestino, el estómago y la respiración, pues claro, como... Y eso, pero ¿de dónde sale eso? ¿No? Era completamente, y nunca mejor dicho, descabellado, ¿no? Pero ya hemos adelantado muchísimo. Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy, lo que proponemos es, como hemos dicho, vamos a ir cubriendo los diferentes ejes que se relacionan con cerebro para salud mental, pero nos vamos a centrar en respiración. Pero ¿cuál es el contexto biológico? Como hemos dicho, pues el cerebro recibe la información de los órganos. Nosotros tenemos un nervio que va vagabundeando por el cuerpo, que es ese nervio vago, que va recogiendo muchos tipos de información, desde la información de presión, de cómo se van moviendo diferentes paredes, información química, y todo eso pues va llegando al cerebro a diferentes estaciones cerebrales e informan. El cerebro, cuando recibe esta información, y esto fue realmente el paso que cambió todo, es que siempre se pensó que el cerebro sabe lo que está pasando en el cuerpo, ¿vale? Llega esa información, entre otras cosas, porque tiene núcleos que controlan ese funcionamiento. Sin embargo, cuando se vio esa información ascendente desde el cuerpo hacia el cerebro, se vio que esa información era vinculativa. ¿Qué significa esto? Que lo que pase en el cuerpo, el cerebro no tiene que escucharlo. Es como la diferencia que os decía entre divulgación y pedagogía. Pues ese cuerpo hace pedagogía sobre nuestro cerebro. Es decir, lo que me llegue, el cerebro tiene que saber qué hago con esa información. ¿Por qué? Porque cambia su dinámica neuronal. Entonces decimos que las vísceras producen respuestas neuronales evocadas por esas vísceras. Por ejemplo, nos podemos imaginar unas neuronas de diferentes áreas del cerebro, por ejemplo, las ínsulas, que son las zonas que primero, una de las grandes dianas que recibe la información del cuerpo, pim, pam, pam, están las neuronas haciendo su funcionamiento, su actividad eléctrica, y cuando llega, por ejemplo, el latido cardíaco, llega la entrada de una inspiración, ellas están y de repente le responden. Es decir, que los órganos tienen la capacidad de cambiar esa información, esa actividad de nuestro cerebro. Entonces, toda esa información que llega del cuerpo al cerebro se llama interocepción, que es un sentido más. Entonces, eso produce cambios neuronales. Esa información, como digo, puede ir por vías internas, que es esa interocepción. Pero hay una vía
que es específica, que es para, nosotros pensamos, el mal llamado olfato. El cerebro... El bulbo olfatorio. Entonces, ¿qué vamos a cambiar el nombre? Ahora cuento eso. Esto es una macarrada de él. Que dice que quiere cambiar el nombre de la neuroanatomía, ¿vale? No, porque es como los... Bueno, ahora lo vamos a contar. Y entonces, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, tenemos 5 sentidos de la exterocepción, ¿no? El sentido más complejo se piensa que es el olfato porque tiene vías anatómicas diferentes. Los demás sentidos llegan a una primera estación que es el tálamo y desde ahí se distribuye. Pero el sentido del olfato tiene unas carreteras específicas separadas de los demás. Y esto era curioso porque siempre había un debate. ¿Por qué el cerebro humano le da tanta importancia a un sentido que en comparación a otros animales no tenemos tan desarrollado? ¿Verdad? Y es donde quieres una cartada, porque no es por el olfato, dice él, sino porque realmente es la respiración nasal. Efectivamente, es que el bulbo olfatorio... Ahí le deja porque se emociona. Claro, el bulbo olfatorio es una cosa preciosa, está justamente por encima del ojo y es así como una especie de protuberancia. Donde salen esas vías azules. Eso azulito que hay ahí. Bueno, pues... Resulta, estas son las casualidades de la vida. Me llama un amigo que me quiere presentar a otro, un austriaco, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, tenemos una conversación y dices, bueno, es que yo hace 10 años publiqué un artículo en el que demuestro que el bulbo olfatorio del ser humano actual es el más grande de todos los primates en comparación a la cara. Entonces, dice, no me explico por qué, si el sentido del olfato del ser humano no es tan importante como el de la vista. Y entonces yo le dije, yo sé por qué. Porque en realidad, de ahí, del bulbo olfatorio, el bulbo olfatorio está captando constantemente el ritmo respiratorio. Si tú respiras rápido, él lo capta. Que tú respiras pues más lento, él lo capta. Y eso empieza a influenciar una serie de regiones cerebrales, pero muy profundas, incluso hipocampo, amígdala, ahora vamos a ver. Y por lo tanto tiene una influencia en, digamos, funciones muy básicas del cerebro. Muy probablemente sea un gran sistema rítmico, como si fuera una especie de, de tambor dentro de una orquesta. Entonces, puede estar implicado con la atención. De hecho, respiración y atención están muy unidos, como ahora lo vamos a ver, pero también con la memoria, etc. Entonces, por eso digo decimos que es el mal llamado bulbo olfatorio. Porque realmente debería ser, pensamos, llamado el bulbo respiratorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también yo creo que pues eso ha introducido mucha confusión, y es que la gran parte de los seres humanos respiramos por la boca. Por tanto, ese sistema olfativo lo dedicamos solo cuando hay que oler. Y esto pues, es lo que pues, nos hace pensar que es un sistema absolutamente infravalorado y que lo utilizamos para oler, pero que su origen era esa influencia, es una vía respiratoria. Entonces, ¿qué papel ha tenido la respiración en la historia científica? Estamos hablando de la historia científica porque en otras tradiciones, como luego mencionaremos un poco, la respiración y su influencia sobre los estados mentales pues ha sido muy desarrollada. Antes de que se empezase a aceptar o descubrir la influencia de los órganos sobre el cerebro, sí que se documentaba, y ya desde William James, ¿no? Uno de los padres o considerado el padre de la psicología, que era médico, donde él hablaba de la reacción de nuestro cuerpo ante una emoción. Y él dice algo muy, muy bonito y muy necesario, y es comprender que sin esa respuesta corporal no habría emoción. O sea, nadie dice estoy nervioso. Si estoy nervioso, está en el cuerpo, lo tienes que sentir en el cuerpo. Entonces, que nuestro cuerpo cambie ante estados emocionales se ha documentado mucho porque es una observación. Y, por supuesto, la respiración siempre ha reflejado nuestro estado emocional, ¿no? Pues todos hemos visto cómo
se te entrecorta la respiración cuando te asustas, cómo respiramos cuando estamos mal, qué significa, ¿no?, cuando vas ajetreado. Pero he dicho una cosa que le he dicho y no es del todo correcta, ¿no?, que he dicho, todos conocemos cómo respiramos cuando estamos así o asá. ¿Esto es verdad? Y no, porque también lo que nos dice la literatura es que somos profundos analfabetos de nuestro propio cuerpo. Es decir, pocos nos hemos parado a observar, o yo desde hace muy poco, a observar cómo reaccionaba mi cuerpo ante las emociones. ¿Por qué? Pues porque normalmente mentalizamos una emoción. Nos pasa no sé qué y bla, 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 ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer los experimentos donde detallábamos, pedíamos un relato a las personas de cómo era su respuesta corporal, que también han hecho muchos estudios en Finlandia, la mayoría era como, pues no sé, ¿y dónde siente usted el miedo en el cuerpo? ¿Y cómo respiras cuando está...? O sea, pues lo que decimos también muchas veces, ¿no? Sabemos resolver una ecuación de cuántica y yo no sabía que tenía una nariz para respirar, ¿no? Entonces, se ha documentado mucho esos cambios en la respiración. Ok, por tanto, ya podríamos decir que la respiración cambia según nuestro estado de ánimo. Entonces ahí nos hicimos otra pregunta y es, dado que la respiración cambia según nuestro estado anímico, el patrón respiratorio, inspiro, exhalo, cuánto tiempo, por dónde, tal, cómo, con qué frecuencia, ese patrón, esa onda respiratoria que nosotros podemos medir, si realmente refleja mi estado emocional, pues seguramente contiene información del cerebro. Debe contener algo de información que me indique cómo está el cerebro. Y eso es lo que empezamos a desarrollar hace, pues como digo, 10 años, donde no solo, hoy vamos a centrarnos en la respiración, pero medimos el campo magnético del cerebro, que nos da una información a milisegundo, 1000 veces por segundo, lo que hacen 300 zonas del cerebro, que luego hacemos unas ecuaciones de reconstrucción de fuentes, donde podemos saber hasta 7000 puntos en el cerebro, lo que están haciendo milisegundo a milisegundo. Esto lo hacemos con una máquina que se llama la magnetoencefalografía, que es de la Complutense de Madrid, que es muy, muy, muy específica y detecta femtoteslas, campos muy pequeñitos. Pero a la vez, y ahí era nuestra otra macarrada, era medir simultáneamente el cerebro, medir la dinámica del corazón, el electrocardiograma que todos hemos visto, medimos también la dinámica de los ojos, medimos la dinámica del estómago, del intestino y unos ingenieros de Vitoria midieron un dispositivo que medía la presión de aire por ambas fosas. Que esto no vamos a hablar hoy de las fosas. ¿No? Pero, ¿Seguro? Bueno, con él no se puede. No, es pero que... la ciencia piensa que tenemos un agujero aquí a la mitad, porque la respiración se mide con una banda en el pecho, inspiro, exhalo, pero si uno, y os invito, si no lo habéis hecho, ¿no?, empieza a observar y dice, a ver, ¿por qué? Luego lo hacéis en casa, ¿vale? Aquí no. ¿Por qué fosa tomo más aire? Entonces, en principio lo que dice la literatura, y nosotros también hemos visto... Podemos hacer una estadística aquí. A ver, podéis hacer esta prueba, ¿por qué fosa tapáis una? Respiras más? Y vamos a hacer, a ver, quiénes son de derechas y quiénes de izquierdas. Hacemos un histograma. ¿Quién respira más por la derecha? A ver los de derechas. Vale. ¿Izquierda? ¿Y por la izquierda? Dominante. Vale, dominante. ¿Y por los dos lados? Vale, mira, son... 4 gatillos. Bueno, pues esto va cambiando a lo largo de cada... Debiera ir cambiando. Debería ir cambiando cada 2 horas y media aproximadamente. Pero lo que dice la literatura es que la mayoría somos dominantes de izquierdas. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Pues fijaros, ¿qué información da eso? Sabemos que el cerebro tiene 2 hemisferios. Están conectados por el cuerpo calloso, pero realmente es un órgano dividido como tantos otros, ¿no? Esa simetría del cuerpo que tú estás estudiando últimamente es fascinante. Hay 2 fosas, ¿no? Se sabe que la fosa derecha conecta con cortezas izquierdas y al revés, pero en estructuras más profundas parece que va en la misma dirección. Es decir, ¿qué papel tiene cada fosa?
¿Qué hace? Y luego lo que es importante, una de las grandes cuestiones que queremos responder, vale, toda esta información es estupenda, pero ¿me puede ayudar a mí a hacer algo? Y si empiezo a identificar, uy, que se está cerrando esta, abro, porque esto me está preparando un estado emocional porque correlaciona con la amígdala derecha, ¿no? Que es un poco más agresiva, ¿no? Entonces, a ver, voy a detectar cosas, luego esto te vas convirtiendo en un friki, ¿no? Como es estar con este hombre, a ver, espera, no, podemos empezar la reunión, ¿no? Un momento, tal. Pero que realmente otra cosa que nos hace gracia y debiera cambiar, debiera ser así, ¿no? A ver, un momento, te pregunto, un momento. Ya puedo. Pero lo haces con el ordenador, ¿no? Y no lo hacemos con nuestro cuerpo. Efectivamente. Bueno, vamos a contaros este experimento porque el de las fosas lo vamos a contar. Es el año que viene. El año que viene, porque todavía es muy hipotético todo. Este experimento que veis aquí, medimos dos cosas fascinantes. Una es la actividad del cerebro cuando las personas no están haciendo ninguna tarea. Ahora estáis haciendo una tarea en principio porque me estáis escuchando y estáis reflexionando sobre las palabras. Pero, ¿qué hace tu cerebro cuando no haces nada? Bueno, pues eso es como medir el ralentí del coche, digamos, como símbolo, ¿no? Un mecánico dice, hostia, aquí hay una tuerca que falla cuando oye y tiene el conocimiento de la escucha del coche. Pues algo así medimos con magnetoencefalografía. Pero además, la respiración espontánea. Y aquí, a veces, cuando lo explicamos, hay personas que no lo entienden. Respiración espontánea no quiere decir que la persona esté consciente de su propia respiración, sino que la mayor parte del tiempo tu respiración es espontánea, no te das cuenta. Y lo que queríamos ver es si la actividad espontánea de la respiración nos decía algo de la actividad del cerebro, ¿no? Y entonces para eso hicimos infinitud de análisis. Este es el resumen de 1 año y medio de matemáticas por arriba y por abajo, y nos dimos cuenta de que había algo que no se había estudiado en profundidad. Hay nada más 2 artículos del siglo pasado que hablan de esta pausa posexpiratoria, que es lo que veis en la pantalla en rosa. Veis en la parte de arriba que pone PEP. Eso es pausa posexpiratoria, el acrónimo inglés, ¿no? Pues bien, nos dimos cuenta de que eso variaba mucho, al igual que las otras fases de la respiración en las personas. Pero específicamente eso nos decía algo. Estaba correlacionado con los síntomas de depresión que tenían las personas. Imaginaros, solamente midiendo la pausa posexpiratoria podíamos saber si las personas tenían síntomas de depresión. Y hablamos de síntomas, no estaban diagnosticadas. Y esto todavía es más impactante, porque los síntomas son un grado muy pequeñito. No son personas que lo están pasando extraordinariamente mal, sino que a lo mejor tienen más fatiga, sienten menos motivación. Bueno, pues eso es lo que estábamos registrando en su respiración. Y además estaba asociado con zonas cerebrales muy interesantes, que ahora os voy a explicar. Una es la amígdala. La amígdala es una región más o menos 12-15 núcleos. Hay 2 amígdalas, una en cada hemisferio en la zona temporal, y básicamente, entre otras cosas, lo que hace es generar una clasificación de si la información que nos viene de entrada es biológicamente importante o no. Ves un palo en el suelo y ese palo es curvo. Estás caminando, hay penumbra aquí en los montes de Torrelodones, parece una serpiente, das un paso hacia detrás, te asustas. Bueno, eso está orquestado por la red de saliencia, pero en particular por la amígdala. Pues lo que estábamos viendo, y este es el mecanismo que nosotros describimos en el trabajo que publicamos, es que esa amígdala tiene conexiones con diferentes puntos del cerebro. Por ejemplo, ¿te estresa? Pues con el hipotálamo. Pero también te congela a veces. Cuando hay un peligro muy fuerte, te quedas congelado. ¿Y qué pasa con la respiración? Que también se queda congelada. Bueno, lo que estamos viendo en esas personas es que hay microcongelamientos de la respiración producidos por la amígdala. ¿Por qué? Porque estaban así tumbados y a lo mejor aparece, no sé, un recuerdo que les suscita peligro.
o a lo mejor estrés por algo que tiene que hacer el día siguiente, ansiedad por lo que fuera. Y eso genera un microcongelamiento de la respiración. Y es la primera vez que se vinculaba esta pausa posexpiratoria con fenómenos cerebrales de tanta importancia, ¿no? Entonces estamos ante un biomarcador interesante y también ante una afirmación, entre otras muchas que muchos otros grupos en el mundo ya han investigado sobre la respiración, que nos permite afirmar esto. Es decir, que la respiración espontánea refleja la actividad del cerebro y el estado psicológico, y además que es un gran biomarcador la respiración para poder predecir esto, ¿no? Pero la cuestión también que nos planteamos y que creo que os lo estáis planteando todos es, vale, puedes hacer que mediante todas estas maneras de medir puedas detectar que una persona tiene síntomas de depresión. ¡Bravo! Simplemente preguntando ya lo sabes, ¿no? Pero aquí te acuerdas que había una reflexión que hacíamos y que era muy importante, y es verdad eso, claro, que dices que hay un porcentaje de la población que dice, bueno, ¿y para qué necesito yo observar la respiración si yo ya sé, te estoy transmitiendo que estoy mal? Pero luego hay otro porcentaje, ¿recuerdas que metíamos que es cuando se produce esa disociación que es adaptativa, por tanto que es necesaria, donde se produce lo que se llama esa ceguera autorreflexiva? No, yo no estoy mal, ¿no? Y dice, bueno, que no estás mal, pero necesito a lo mejor ese autoengaño como disociación para poder sobrevivir o hacer frente a una situación que a lo mejor me sobrepasa. Entonces, realmente la persona no te está mintiendo cuando te está diciendo que no está mal, sino que no lo ve, y realmente no lo ve, ¿no? Como en tantas otras cosas. Sin embargo, es verdad que, como también se dice muchas veces, el cuerpo ahí no miente. No miente. ¿No? Entonces tú puedes ir pensando, yo no lo veo mal. Pues esta respiración que tengo ahora mismo o estos síntomas más biológicos, este constante hinchazón de tripa que decimos esto o lo otro, pero observando mi patrón respiratorio puedo a lo mejor tener un aviso, ¿no? De que estoy mal. A veces es más fácil objetivizar desde lo biológico y sobre todo pues el hacer frente a algo que se produce a veces esa ceguera que es muy interesante en alteraciones de la salud mental. Entonces buscábamos un biomarcador, es decir, pues algo que nos permita diagnosticar, o diagnosticar suena como muy fuerte, ¿no? Pero diagnosticar puede ser en mi día a día. Hoy me siento así un poco, así, allá. No tenemos que irnos siempre a los grandes rangos, ¿no? Sino que nos permita ver en nosotros mismos cómo estamos, ¿eh? Y además, al ser tan fino, nos permite también hacer algo que es algo que siempre hemos hablado, Naza, y es tenemos que ir a las condiciones antes de que aparezcan los grandes síntomas. Exacto. O sea, creo que como sociedad estamos perdiendo oportunidades extraordinarias en solamente hacer una intervención a personas que ya lo están pasando fatal. Es decir, ¿qué pasa si empezamos mucho antes, cuando Exacto. empiezan los primeros síntomas? Bueno, pues aquí hay un biomarcador. Pero para reconocer esos primeros síntomas, que evidentemente son subclínicos, ¿no? Y que a veces, pues como digo, ni nosotros mismos nos damos cuenta, pero tener un poco ese ejercicio de decir, a lo mejor ahora todavía puedo hacer algo, ¿no? Porque si esto lo dejamos a la deriva, otra de las cosas que nosotros leemos constantemente, ¿no? Las alteraciones de la salud mental, un 80% de la población lo deja a la deriva, no acude a profesionales, y esto hace que pues el problema se prolongue en el tiempo, se agudice y la intervención sea luego mucho más compleja. O sea que nosotros tenemos siempre esa mirada tanto en prevenir pero también en intervenir en esos estadios, o sea, no dejar que se llegue a estar muy mal para ya explotar, ¿no? Y cuando ya he explotado, pues ya tengo que hacer esto o lo otro, o lo que sea, ¿no? Entonces ahí como la respiración poco a poco me va dando esa información de que algo se está preparando, porque eso es muy bonito en el cerebro, esos potenciales preparatorios, ¿no? Que nada se genera instantáneamente, ¿no? Y cuando estamos hablando de una alteración fuerte, pues no es algo, ¿no? A no ser que haya un evento, evidentemente, ¿no? Muy chocante ahí, se va preparando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esa
preparación. Podemos empezar a intervenir y dices, ya, pero es que como se está preparando yo todavía no lo veo. No, es que no has desarrollado la sensibilidad, o como dice Damasio, la consciencia corporal suficiente para escuchar los susurros. Solo nos hemos acostumbrado a escuchar los gritos del cuerpo. Entonces ahí pues podemos hacer cosas, pero a veces ya es un poco más difícil, ¿no? Entonces podemos agudizar el oído para escuchar esos susurrillos que nos dice, te estoy montando una importante, ¿no? Y entonces ahí intervenir. Y eso es lo que nosotros queríamos ver en estos estudios. Qué bonito estudios. eso, de Damasio. Eso es de Damasio. Sí, sí. Damasio es muy grande en algunas cosas. Entonces, queríamos ver... Es que luego escribir esa no es es otra su fuerte. macarrada, es que ahí tenemos un gran debate. Bueno, queríamos ver... vale, la respiración influye sobre el cerebro, tenemos que conocer los mecanismos básicos para luego poder actuar sobre esos mecanismos sobre los que trabaja, ¿no? Pero el objetivo, pues como decíamos antes, no es solo conocer, qué bien, la respiración influye sobre el cerebro. La respiración, podemos intervenir en nuestro cuerpo, hablamos mucho del estilo de vida, pero la respiración tiene algo que le hace peculiar, como decíamos antes, tiene sus propias vías y tal. Pero si os dais cuenta, la respiración la podemos controlar de forma voluntaria. Todos aquí podemos empezar a respirar más rápido, más lento, retener brevemente, ¿no? Y eso no lo podemos hacer con la dinámica de otros órganos. Yo no puedo decirle a mi corazón, ahora late, ahora no, ¿vale? Pero sobre la respiración sí. Pero algo en lo que nosotros trabajábamos, porque pues claro, una de nuestras líneas de investigación es la meditación y gran parte de las técnicas, ¿no? Comienzan por esa observación de la respiración, era decir, bueno, ¿qué hace la respiración y qué podemos hacer sobre ella para cambiar la dinámica neuronal? Entonces, hay un estudio que es pionero, lo mencionamos siempre porque, claro, es referencia, está hecho en un modelo animal, pero luego se traduce a cerebro humano. Este artículo está publicado por la Universidad de Stanford y se publica en la revista Science. Nosotros siempre hacemos constantemente referencia a universidades que sean prestigiosas y a revistas científicas que sean de alto impacto, porque eso es verdad que ves que el estudio es muy riguroso y que te da, pues, cuando estamos hablando, y esto, pues, claro, llevamos mucho tiempo hablando de la meditación y la respiración, algo en lo que siempre hemos sido súper cautos es hablar solo desde lo que sea muy, muy científico, ¿no? Porque estás abriendo un nuevo campo, tienes muchas lupas encima y no todas a favor, ¿no? Entonces, por eso siempre Nature, no sé qué, vamos mencionando esto. Entonces, este artículo, cuando sale, realmente representa el primer artículo que describe la neuroanatomía de la respiración. Entonces, como digo, está hecho en cerebro animal, pero luego es extrapolable o se ha visto en cerebro humano. Ellos vieron que hay una estructura en el cerebro, en las partes como más profundas del cerebro, vieron una estructura que se llamaba complejo pre-Böttinger y complejo Böttinger. Esa estructura es un núcleo de neuronas que capta cómo estamos respirando, cuando se inicia la inspiración, cuando acaba, cuando exhalo, tal. Y lo curioso de esa información es que no va hacia abajo a controlar diafragma, pulmones y tal, sino lo que vieron ellos que eran vías ascendentes, va hacia arriba en el cerebro. Y entonces cuando las siguen, hacen un rastreo, ¿y a dónde va esa información? ¿A qué partes del cerebro le interesa saber cómo? No que respire o no, evidentemente, sino cómo respiro. Y entonces vieron que esa información va a estructuras cerebrales que están involucradas en la atención, en la memoria, en el olfato, claro, y en la gestión de las emociones. Fijaros qué tremendo era esto. Entonces, el cómo yo respiro influye en la dinámica neuronal de esas estructuras. Por tanto, si yo cambio mi patrón respiratorio, puedo cambiar la dinámica de esas estructuras cerebrales, ¿verdad? Entonces, algo que yo creo que es digno de mencionar es que los autores de este artículo súper científico llamaron a esas vías que conectan, que informan al cerebro superior de cómo estamos respirando, les llamaron las vías ascendentes pranayama. ¿Vale? Y esto, pranayama, por si no lo sabemos, ¿no? Pranayama son las técnicas de respiración
que se han desarrollado durante siglos en el yoga. Son técnicas de respiración, grandes conocedores en términos históricos de cómo diferentes formas de respiración pretenden llevarnos a diferentes estados mentales, cognitivos, y creo que esto es bonito, ¿no? Porque no siempre se produce ese puente entre culturas, ¿no? Entonces, esas vías, esto ya es cerebro humano, esas vías pranayama pues conectan, como veis, ese complejo Prebonsinger con una estructura que es LC, que es el locus coeruleus, que es el sistema activador reticular ascendente, SARA. ¿Y qué hace ese sistema? Pues es un sistema que va preparando al cerebro para que nosotros podamos prestar atención. Ahora mismo sois unos SARAs, ¿vale? Va preparando, estáis prestando atención, está inhibiendo la información que el cerebro está recuperando, está preparando esas estructuras que necesita para atender, para retener, para comprender, para mantenerme alerta. Imagínate que esto me aburre, no me interesa o estoy súper cansado, ese sistema reticular estará y yo me voy constantemente de esa atención. Entonces, ese sistema es evidentemente fundamental. Y entonces resulta que ese sistema podemos influir en él a través de esa estructura que es el complejo Prebonsinger, que es el cómo respiremos. Es que, de hecho, en ese estudio de Jekyll, lo que hacían era modificar genéticamente a ratones para que ese centro respiratorio que NASA ha dicho complejo Prebonsinger, que es un... no sé por qué le pusieron ese nombre. No, yo sí que lo sé, siempre lo cuento. Bueno, por Botzinger, no. ¿Sabéis quién descubre el complejo Botzinger? ¿El doctor Botzinger? No, el becario del doctor Botzinger. Y es verdad. Por eso siempre lo cuento, como todos hemos sido becarios. Pues estos ratoncillos fueron modificados genéticamente para que ese complejo pudiera emitir en una frecuencia menor. Básicamente, eso lo que hacía es que su propia respiración, la del ratón, era mucho más lenta que el de otros ratones. Y lo que vieron es que conductualmente esos ratones estaban iluminados. O sea, eran ratones zen. Y aquí es donde Gustavo se viene arriba y quiere diseñar un dispositivo para sus estudiantes de meditación. Alteración genética es la clave. No vamos a ir por ahí. No vamos a modificar genéticamente a nadie, pero sí dar esta información que creo que es muy valiosa y que además aparece en textos, al menos de la filosofía india. Una vez me escribió una persona bastante enfadada por una conferencia que di de esto y hablé del pranayama indio y me dijo, también en China hay textos antiquísimos que hablan de tal. Claro. Sí, o sea, hay muchas culturas que, bueno, o al menos y dos... egipcio, las respiraciones, ahora esta Navidad que me está estudiando a Maimónides, y en su libro El Tratado sobre el Asma, que te habla pues sobre cuánto tienes que comer, cuánto no, la calidad del aire y cómo él instruía a sus pacientes a respirar de una forma u otra. Estamos hablando del siglo XII. ¿No? O sea, ha estado en casi todas las culturas, ¿no? Bueno, fijaros en ya solo respirar, inspirarse, ¿no? Espíritu, el prana, en Grecia. Hecho, efectivamente, espiritual quizás ahora tiene otra connotación, pero la etimología espiritual viene de spiritus, que es aliento, es respiración. Y aquí, con este diagrama, os quería mostrar una idea, para que yo creo que es una idea maravillosa y también una anécdota que os puedo contar sobre mí mismo. Yo tenía grandes dificultades atencionales. No quiero utilizar esto como una terapia de grupo, pero básicamente era la imposibilidad de concentrarme en un punto, ¿no? Y lo describo casi siempre como lo siguiente. Imaginaros que tenéis un telescopio y queréis apuntar a la Luna. El telescopio puede estar perfectamente. Puedes tener una lente muy limpia y verdaderamente puedes investigar pues, los cráteres que hay en la Luna y lo que quieras. Pero ese telescopio no está apoyado en el suelo, está apoyado en un colchón. Eso es lo que yo sentía.
vale, cuando me enfoco porque esto quiere, entonces sí que me puedo enfocar, pero hay como una base en la que yo siento que no está apoyado en el suelo, sino en un colchón de agua. Y entonces parecía que la atención era difícil de mantener. En un momento, una profesora de yoga inglesa me indicó una técnica que era muy sencilla. Básicamente, disminuye el ratio respiratorio hasta que por defecto sea como estos ratones de Jekyll, o sea, muy lento. Bueno, pues ahí comencé a sentir, no en un mes ni dos, fueron como un año y pico de práctica, que poco a poco tenía un poco más de dominio de mi atención. Y tiene que ver con la noradrenalina, con este sistema que ha indicado NASA. Es decir, el locus coeruleus es un reservorio de noradrenalina cerebral y está muy conectado con este núcleo que se llama el complejo Pre-Botzinger. Si tú aumentas la respiración, vas a estimular el locus coeruleus y vas a segregar noradrenalina a todo el córtex. Es que bueno, y a otras muchas regiones límbicas. ¿Y qué hace la noradrenalina? Básicamente lo que hace, como ha dicho NASA, es activar, pero también ganas ganancia. O sea, es una manera que tiene el cerebro de generar mayor concentración, por así decir. Optimiza recursos, optimización, ¿no? Sí, entre ruido y señal, ¿no? Bien, pero si te pasas de noradrenalina, te vas a poner muy nervioso, incluso ansioso, no vas a poder concentrarte. Si no llegas, como decías antes, pues te duermes, ¿no? O incluso no tienes motivación o estás con síntomas depresivos. Y la respiración es un modulador de la noradrenalina por esta vía. Y eso creo que es interesante, cómo ya no solamente estamos hablando del sistema parasimpático, que también es maravilloso, de respirar lento, estimula el sistema nervioso autónomo parasimpático. Estamos hablando de una acción muy específica en un sistema súper importante que es el noradrenérgico. Y creo que esto es maravilloso también para tenerlo en cuenta, y también luego a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Alguna práctica o algo. Okay. Qué jodido. ¿Cuál es la base de esta modulación? Este es un artículo que, bueno, nosotros referenciamos mucho, ¿no? Nos hemos empezado. Pero nos muestra cómo la respiración, como decía Gustavo, se convierte en ese tambor, o bueno, yo le llamo ese director de orquesta, que es uno de los directores de orquesta, uno de los tambores, no es el único, que el cerebro es una inmensa orquesta con muchos directores de orquesta, afortunadamente, ¿no? Porque, entre otras cosas, al respirar tan mal, si fuese el único director de orquesta, pues imaginaros cómo estaría. Entonces, lo que han visto y lo que mostraba, por ejemplo, este estudio, que utilizó una técnica similar a la nuestra, es que en el cerebro se instauran diferentes redes cerebrales. ¿Vale? Hay una red cerebral que es la red neuronal por defecto, donde estamos como una especie de no estoy dormido, no estoy despierto, hay recuerdos, imaginaciones, es como representa un poco nuestro estado basal. Hay una red que es más cognitiva, hay una red de alerta, es como si el cerebro fuera esa orquesta que va cogiendo una partitura u otra según cómo estemos. Entonces, lo que ellos vieron es que esas redes cerebrales dependen de cómo estemos respirando. Es decir, las oscilaciones que se producen en esas redes cerebrales dependen de la respiración. Entonces, nuestro cerebro, como sabemos, está formado por neuronas, son 86.000 millones de neuronas que se reagrupan en regiones que a su vez se conectan con otras regiones, pero tienen una gran capacidad de organizarse en su localidad y luego establecer carreteras altas para conectarse con otros, como interacción entre países, ¿vale? Entonces, la base del funcionamiento, la neurofisiología de nuestro cerebro son esos disparos eléctricos. Nuestras neuronas se van cargando, dependen de muchos umbrales, de muchas cosas, y de vez en cuando hacen ¡puff! Emiten un disparo eléctrico. Este disparo eléctrico que emiten puede ser muy lento, 1 por segundo, ¡pah! ¡pah!
puede ser más rápido, eso son las ondas delta. Tenemos las ondas teta, 4 más o menos disparos por segundo, las alfa, entre 8 y 12. Alfa es la primera letra porque es el primer ritmo que se identificó porque es el prioritario en el cerebro. Luego las beta, que son fundamentales, como luego veremos, y las gamma, 100 disparos por segundo. Entonces es como si el cerebro tuviese 5 idiomas, 5 ritmos, así los definimos, delta, teta, alfa, beta y gamma. Entonces, esta zona está oscilando en beta, esta se está comunicando en gamma, la otra van hablando idiomas entre sí. Entonces, es importante que entre ellas se organicen, entonces todo este grupo tiene que estar oscilando en alfa, tú tienes que estar en beta, tú tienes que estar en delta. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que esos ritmos, pues claro, se van rompiendo, no todos, no mantienen esa estructura. Y lo que mostraba este estudio era que la respiración favorece que esas neuronas se sincronicen entre sí, es decir, que disparen a la vez. Cuando todas se sincronizan, cuando disparan a la vez, tenemos más orden, tenemos más estructura. Imaginaos una orquesta donde cada uno está haciendo lo que le da la gana, pues aquello suena horroroso. Ahora, no pedimos que toda la orquesta haga exactamente lo mismo, sino que lo que haga uno dependa de lo que haga el otro, es decir, que estén coordinados, ¿verdad? Y entonces así suena muy bien. Entonces, ese orden en el cerebro, esa estructura es necesaria. Cuanto más orden tengan esas regiones neuronales, más capacidad de computación, de procesar información tiene el cerebro. Por tanto, se persigue que haya esa organización, que haya sincronización neuronal, ¿vale? Y entonces lo que vio este artículo es que la respiración ayuda al cerebro a que se ordene. Es ese director de orquesta, es esa información que dice tú no, tú sube, tú baja, tú vas reorganizando. Esto no solo sucede a nivel de redes, sino lo que hemos visto, lo que se ha visto, es que sucede en todas las escalas. En escalas de neuronitas, en escalas de pequeños grupos de neuronas, en escalas mesoscópicas de una región cerebral. Pues una región cerebral es como un país, imaginaos la organización que tiene que haber. Pero es que no solo somos esas regiones, sino que esos países encima se comunican con los otros, de tal forma que el cerebro es una red de redes, desde lo más pequeñito, micro, nivel de neurona, pasando por lo meso hasta lo macro. Entonces, para que yo esté haciendo lo que estamos haciendo y todos vosotros, tiene que haber ese modelo que se llama jerárquico, que es un modelo de organización. Esa parte del cerebro está hablando con esta, está con esta y a la vez está escuchando lo que hace esto. Imaginaros, ¿no? Y eso os invito también a que seáis conscientes de todo lo que está haciendo vuestro cuerpo en este momento. Y lo tiene que hacer con ese orden, porque si no tiene ese orden, y esa sincronización, y Agustín nos va a enseñar un ejemplo de la importancia de esa sincronización y cómo esos sistemas biológicos tienden a sincronizarse. Me he acordado de una cosa que hiciste hace ya bastantes años, que es impresionante, y no la publicamos. Y era con el corazón, no con la respiración. Básicamente teníamos registros de actividad cerebral cuando la persona no está haciendo nada. Toda esa vida interna que tenemos y de lo que somos conscientes y de lo que no, todo eso medido con magnetoencefalografía. Y también teníamos el ritmo cardíaco. Entonces, ella se planteó una cosa que me pareció fascinante y es, yo sabiendo toda la información que tengo del pasado, Sí. imaginamos que estamos en este momento, ¿no? La información que yo tengo del pasado de la actividad cerebral me permite predecir el siguiente instante. ¿Qué va a pasar en el siguiente instante? Imaginaos que estáis escuchando una canción. Con la información que tenéis de la canción hasta ahora, ¿podríais decir cuál es la siguiente nota, la siguiente palabra, si es una letra? Es ese problema matemático, pero con el cerebro. Entonces, lo que hizo fue, ¿qué pasa en mi predicción cuando no tengo en cuenta la onda respiratoria y cuando tengo en cuenta la onda, cardíaca? Y lo que salía es que aumentaba la predicción teniendo en cuenta el corazón. Es decir, el cerebro
está incorporado, es decir, está constantemente recibiendo la información del cuerpo y de esa manera genera las oscilaciones tan complejas, ¿no? Y creo que nada mejor que este ejemplo para que de alguna forma tengáis una idea un poco más incorporada de lo que estamos hablando. Estos son metrónomos, pero ahora no están unidos, no están conectados, pero va a hacer algo para conectarlos y de esa manera veréis si pasan cosas. Y fijaros que cuando algo es rítmico es más fácil de predecir, todo lo podemos imitar inmediatamente. Efectivamente. Y eso abre otra cosa, otra cuestión, y es que cuando la respiración es errática, ahora inspiro, luego no, o sea, no tiene una duración fija, no es rítmica, al cerebro le cuesta predecir cuándo va a llegar la siguiente respiración, porque como cada vez llega cuando le da la gana, y entonces el hecho de que sea tan variable es un estresante para el cerebro. Por tanto, cuando estamos estresados y hacemos que nuestra respiración durante unos minutos sea regular, pam, 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 el cerebro sabe predecir cuándo va a llegar la siguiente, porque como siempre llega igual, y eso le calma. Una de las cosas que más estresa al cerebro es no saber lo que va a pasar, como si alguna vez lo supiéramos, ¿verdad? Pero en cuestión de la biología necesita saber cuándo van a llegar los siguientes ritmos. Y fijaros qué pasa cuando se dejan de estar conectados. Esto pasa, es algo a todos los niveles, porque pasa entre neuronas, pasa entre órganos y cerebro, entre órganos, pasa entre personas, ¿o no? Nos corregulamos, por ejemplo. Pasa bueno, al final toda la biosfera es un sistema en resonancia en este sentido, ¿no? Por eso el cerebro está incorporado y está también enmundado. Enmundado, que es esa influencia del entorno, ¿no? ¿Puede la respiración ayudarnos a regular el estrés? Esta es la gran pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos. Y aquí hay que empezar hablando de un estudio que nos gusta mucho, que referenciamos mucho y que se hizo en la Universidad de Nueva York, donde cogieron un grupo. Sabéis que nosotros, claro, medimos la actividad del cerebro desde fuera, evidentemente, ¿no? No podemos abrir la cabeza para medir. Sin embargo, es un privilegio poder medir el cerebro desde dentro, poder meter electrodos dentro del cerebro. Entonces, lo que se hace es que se utiliza... Lo dices con mucho deseo, ¿eh? Yo... Cada uno tiene sus macarradas, la tuya es bloquear el complejo Prevotzinger. Yo he estado en alguna operación, ¿no?, donde se han metido electrodos en el cerebro y yo se pidió que una de las experiencias, Harvey lo hacía, en el siglo XVI hacía disecciones delante de todo el mundo para que apreciase y respetase el cuerpo, ¿no? Nosotros lo hemos visto, ¿no?, cuando estudiábamos o cuando ves, claro, normalmente en cuerpo sin vida, ¿no?, pero cuando ves el cerebro en vida y vas midiendo allí la respuesta a los campos magnéticos y eléctricos, me parece una cosa fascinante. Tú vas bajando, esto yo lo he hecho en cerebro animal, claro, vas bajando el electrodo y pam, 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 cuando te acercas a una neurona la vas escuchando pam, 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 y luego vas bajando un poco más el electrodo porque quieres llegar, entonces la pinchas y la matas y hace porque le has roto la membrana y entonces matas a esa neurona. Pero eso es muy bonito, ¿no? Porque tú lo vas escuchando y cuando ya bajas, que yo hice experimentos con multielectrodos, bajas varios o una malla de electrodos y ves que esta región de aquí se sincroniza con lo que pase aquí o haces algo aquí y se le transfiere. No, o sea, que ver el cerebro ahí en... Oye, ¿tú crees que si el comité de ética, si le decimos que
Espera, si le decimos que nos lo vamos a meter nosotros los electrodos, Te dejan, lo metes por la nariz, llegas al bulbo, hay un microorificio. no es difícil. Otra de las macarradas. Pues es decir, tenemos que controlarnos un poco porque ahora estamos en público y seguramente se grabe porque diariamente decimos muchas bestialidades. Pero bueno, el caso es que normalmente se aprovecha una operación, en este caso era pacientes con epilepsia, entonces se puede meter en cerebro humano, claro, una malla de electrodos y medir desde el cerebro qué está pasando. Entonces ellos hicieron eso, ponen una malla de electrodos sobre el cerebro y miden la respiración. Entonces tienen la primera muestra, pues es un artículo, se publica en Journal of 18. Neuroscience, la primera muestra directa de cómo la respiración modula dinámica neuronal. Y entonces ahí ellos hacen un mapa de qué regiones están influenciadas por la respiración, con qué intensidad, cuáles son las que más, las que menos y tal. Pero hicieron algo muy bonito y os sorprenderéis, ¿no? Porque se le dice a los pacientes que observen algo de fuera, que no hagan nada. Y, entre otras cosas, que observen su respiración. Entonces diréis, pero no estaba el hombre con la cabeza abierta. Esas operaciones se hacen con la persona despierta porque normalmente, pues claro, van quitando zonas de cerebro que son patológicas y tienen que ver si quitan de más, menos, o sea que se necesita la cooperación del paciente. Y eso también nos hizo reflexionar mucho. Se ha desmayado una persona ahí arriba. La gráfica B, a mí me encanta, ¿no? Porque la tiene de fondo de pantalla. La ponemos 1000 veces. Sí, somos muy frikis. Y entonces hay una curva que veis más alta, ¿no? Que es la curva roja, refleja la actividad del cerebro, en este caso la corteza cingulada anterior, cuando las personas estaban observando correctamente su respiración. ¿Vale? A diferencia de la actividad de esa zona del cerebro cuando estaban observando otra cosa o cuando no estaban haciendo nada. Es decir, solo por el hecho de observar la respiración, no se le pide que la cambie ni nada, observe su respiración. Produce una actividad en esa zona que es clave, esa zona es clave para que se instaure una red u otra. ¿No? Como decíamos antes, es clave para organizar, ¿no? Ahora entra este, ahora sale el otro, ¿no? La corteza cingulada anterior tiene un papel mediador impresionante, ¿no? Entonces, solo por el hecho de... Por favor, cuente usted cuántas respiraciones hace en 2 minutos. Entonces, las está observando y las está contando. Entonces, ven aquellos que han contado correctamente, por tanto, estaban atendiendo correctamente a la respiración, ¿no? Tienen esa curva. Entonces, fijaros, ¿no? Qué capacidad tenemos de interferir, de influir en la dinámica cerebral y en una zona del cerebro que es muy importante para nuestro estado. Luego, otra de las lecciones, ¿no? Que también hemos resaltado muchas veces, ¿no? Es que, bueno, pues todos nos podemos imaginar que estar en un quirófano de neurocirugía debe ser una situación extremadamente difícil, ¿no? De miedo y de un cóctel de emociones muy, muy duras, ¿no? Y aún así podían contar sus respiraciones, ¿no? Y esto pues yo me planteo que, bueno, luego tú estás en tu casa tranquilamente con tu cabeza cerrada, es que no puedo, esto no es para mí, tal, ¿no? Pues me parecía que como pues tenemos esa capacidad y que luego no es difícil, ¿no? Hemos trabajado mucho sobre los obstáculos, ¿no? Pero lo que sí que hemos visto tanto en nuestro trabajo diario en el laboratorio, ¿no? Como en la experiencia personal es los increíbles beneficios que tiene el hecho de observar la respiración y cómo pues, unos momentos de observación de la respiración sin pretender nada, logras esa migración, ¿no? Muchas veces de ese estado anímico, ¿no? Y entonces esto nos llevó a pues, estudiarlo en las personas que pues, vienen a retiros de meditación, que organizan Iracara, los estudiantes de los diferentes programas, para ver si en personas que no tengan menos experiencia, pero lo que nosotros llamamos en meditadores moderados, personas normales que viven en condiciones como todos nosotros, ¿no? Pues si esa meditación realmente tiene algún impacto.
De hecho, era un grupo de 50 personas aproximadamente. No abrimos el cráneo para medir, fueron electrodos, como veis ahí en la figura. Pero llegado este momento, queríamos pediros voluntarios para un siguiente. No, para abrir la cabeza no, pero voluntarios para medir cerebros y respiraciones pronto pediremos. Sí. Eso sí. Bueno, y básicamente... con respecto a la respiración, aquí vimos estamos viendo algo muy interesante. Estamos con un trabajo que está siendo revisado ahora, que es un proceso a veces bastante tortuoso, y lo que observamos es que el hecho de observar la respiración intensivamente durante varios días genera un impacto en la salud mental. Esto obviamente era algo que ya habían reportado y hasta ahí todo bien. Pero lo que nosotros medimos además era un descenso generalizado en un tipo de onda que se llama beta. Antes hablábamos de diferentes tipos de ritmos, unos ritmos más lentos y unos ritmos más rápidos. Y aunque todavía se está trabajando en generar mayor conocimiento de qué implica las ondas en diferentes zonas del cerebro y además la relación incluso entre diferentes ritmos cerebrales, más o menos sabemos que beta está muy relacionado con la predicción. Por ejemplo, yo estoy sentado y te pido además que estés sentado durante 5 minutos. Entonces, si no estás acostumbrado a estar sentado o sentada, muy probablemente te venga un pensamiento del tipo: se me ha olvidado responder a esta persona, es que debo tener como 10 WhatsApps, me voy a levantar, ¿no? Entonces, me voy a levantar implica, entre otras cosas, una corriente de actividad que está relacionada con beta, ¿no? Lo que vimos es que efectivamente a lo largo del proceso de meditación estas ondas registradas iban bajando, a tal punto de que además estaba correlacionado también con cambios en salud mental, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un dato que lo estamos publicando, pero yo creo que lo más interesante estamos ahora redactándolo, ¿no? Y es lo que os quería contar. Y es lo siguiente: tú, si tienes una araña peluda delante de ti, del tamaño aproximadamente de un melocotón, probablemente tu cerebro generará una respuesta de peligro y darás a lo mejor un salto, saldrás corriendo de la sala, pegarás un grito, lo que fuera. Bien, y esto es una respuesta normal ante un peligro. Y además las sensaciones que tengas dentro no son muy agradables. O sea, es más desagradable de encontrarse una araña que un masaje, a lo mejor, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Bien, pues esto es exterocepción, es decir, tú estás mirando una araña. Pero para el cerebro diríamos que es más importante la interocepción. El cerebro recoge más la información de dentro, de las vísceras, de los músculos, incluso del sistema inmunológico, y genera también respuestas, pero pasan más desapercibidas para nuestra consciencia. Y esto lo sabemos por una cuestión que nos encontramos todos los días, porque enseñamos a practicar mindfulness, y una de las prácticas es observar la respiración. Y personas que han tenido un cuadro de ansiedad o tienen estrés postraumático, observar la respiración les genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Si no es una araña peluda. Porque el cerebro ha vinculado esas sensaciones corporales con algo potencialmente peligroso. Y esto es una clave central que ahora se está desempaquetando en la investigación en neurociencia y en psiquiatría. Hay mucho que no tiene que ver con los relatos externos, no, es el propio cuerpo, es como el cerebro recoge la información del cuerpo. Bueno, lo que estamos viendo, y particularmente con la respiración, es que esta respuesta aversiva, por así decir, a la respiración, tiene un descenso en un proceso de un retiro. ¿Qué quiere decir eso? A ver, muy simplificadamente, porque habría que hablar mucho de esto, pero muy simplificadamente,
es algo así como que el cerebro comienza a entender que esas sensaciones corporales no son peligrosas. Y entonces empezamos también a entender nosotros por qué, aunque no se trabaje específicamente con una memoria pasada, con un recuerdo que te suscita... no, sino se trabaja con el cuerpo y con la respiración, muchas personas después nos dicen, joder, me encuentro mucho mejor. Porque el cambio es muy basal, es casi inconsciente, es una reorganización, y así lo llamamos nosotros. Reinterpretación, ¿verdad? Una interpretación diferente del cerebro, una reorganización interoceptiva. Y esto nos parece fascinante y es algo en lo que estamos trabajando también en relación con la respiración. Pues a mí se me ocurre, Gustavo, sí. Como es verdad que tenemos que ser muy rigurosas con el tiempo, vamos a proponer que acabemos con una práctica de respiración. Es verdad que teníamos también planteado tiempo de preguntas y tal, pero como también sabíamos que nos íbamos a pasar del tiempo, ¿no? Pero quizá yo creo que después de... ¿Por qué me has señalado? Pues alegras tú. No, le he leído la corporalidad. Nos lo pasamos muy bien. Después yo creo que de escuchar todo lo que hemos escuchado y como decíamos que no solo queremos contaros lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, sino que también yo creo que todos los que nos dedicamos a desarrollar conocimiento, pues deberíamos tener incorporada esa responsabilidad de difundirlo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, pero también la mejor forma de incorporar cualquier información es vivirlo a través de la experiencia, ¿no? Así que a mí se me ocurriría, y yo sé que no te apetece, se me ocurriría que acabemos con una pequeña práctica. Tenemos 5 minutos, yo a los 5 te corto, ¿eh? No, entonces no puedo, ¿eh? ¿Nos haces una pequeña práctica? Necesito 8. Venga, 8 minutos. ¿Os apetece? Venga. Bueno, una práctica que además conlleva una cierta observación interna, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. 1, vamos a contar las respiraciones por minuto que tenemos cada uno. Después de eso os voy a enseñar una práctica muy sencilla que se enseña a personas asmáticas, pero que es muy útil para ralentizar la respiración. Que además también hemos publicado los efectos analgésicos de la ralentización de la respiración y acentuación de la... Entonces, vamos a ralentizar la respiración. Tened en cuenta este circuito, estáis incidiendo en vuestro complejo pre-Böttinger, podéis hablar con él, hola, y de ahí al locus coeruleus y tal. Bien. Además de alargar la expiración, que ahora os voy a contar cómo lo hacemos, vamos a hacer una pequeñísima relajación mientras alargamos la expiración. Y luego volvemos a contar respiraciones. Me interesa mucho esto de contar respiraciones, porque es un gran biomarcador que tenéis ahí y podéis entender en qué estado estáis simplemente observando eso. ¿Cómo vamos a hacer en medio esa respiración alargada? Tenéis que poner los labios fruncidos, como cuando silbáis, pero sin emitir sonido. Y al fruncir los labios podéis pasar por ahí el aire en la expiración, de tal manera que por esa fuerza podéis alargar bastante la expiración, como si intentarais soplar una vela que está muy lejos de ti, ¿no? Inténtalo una vez, a ver qué pasa. Ay, me encantaría hacer una foto aquí con... Notáis que podéis alargar la expiración así. Bien, esto es importante porque esto hace también que, por ejemplo, cuando tienes un ataque de asma, al reducir, o más bien al aumentar el CO2 en el cuerpo por ralentizar la respiración, eso hace que el cerebro literalmente entre en un estado en el que no hay tanta excitación y eso es bueno para reducir los síntomas que se tienen, ¿no? Bien, pues vamos allá. Que voy a dar la cuenta 3, 2, 1 y empezamos a contar respiraciones. ¿Puedes cerrar los ojos? Bien, en 3, 2, 1 comienza a contar.
no varíes tu respiración, sino simplemente observa las respiraciones y cuenta esas respiraciones que te encuentras. Muy bien. Anota ese número que has contado y vamos a seguir con una práctica respiratoria. Anota ese número mentalmente. Mentalmente. Yo creo que lo puedes recordar después. Deja el móvil. Con ojos cerrados creo que vas a tener una mejor experiencia, pero si no confías del todo en la persona que tienes al lado, puedes abrirlos, ¿eh? Bien, ahora pon los labios fruncidos y sin forzar intenta hacer que tu expiración sea más larga de lo normal, pero si hay sensaciones incómodas tienes que reducir menos la respiración. Se trata de que encuentres un ritmo que sea agradable dentro de que estás ralentizando tu respiración. Inspiras normalmente por la nariz y en la expiración, con los labios fruncidos, como si estuvieras silbando, pero sin silbar, vas a poder modular ese flujo de aire que sale. Y mientras lo haces, estás estimulando tu nervio vago. La respiración se vincula de muchas formas con el sistema nervioso y con la parte autónoma, de tal manera que la inspiración estimula el sistema nervioso simpático y la expiración parasimpático, o sea, relaja. Simplemente en la siguiente expiración sigue haciéndolo. Expira lento, lento, lento por la boca, con los labios fruncidos, alargando la expiración, algo que sea cómodo para ti. A través de esa estimulación vagal llega directamente al complejo pre-Böttchinger. Y de ahí se comienza a estimular el locus coeruleus y toda esa vía de noradrenalina que antes hablábamos. La siguiente expiración, quizás puedes alargar todavía un poquito más. Y ahora mientras alargas, te voy a proponer simplemente que además relajes partes de tu cuerpo, aprovechando esa expiración y ese tono vagal que asciende. Observa cómo puedes además relajar la cima de la cabeza o la frente, los ojos, la cara, incluso separar los maxilares entre sí. Más relajando la mandíbula. En la siguiente expiración puedes relajar los hombros, los brazos y las manos. En la siguiente expiración puedes soltar también el pecho, el abdomen, la espalda.
mientras sigues expirando lento, también puedes soltar las piernas y los pies. Todo el cuerpo en la expiración se relaja. Una expiración que probablemente sea ya todavía más larga y por lo tanto una respiración general mucho más lenta. Observa el estado y deja ahora que tu respiración sea espontánea. O sea, si necesitas respirar más rápido, hazlo, lo que sea. Y vamos a volver a contar respiraciones en 3, 2, 1. Y dejas contar respiraciones en 3, 2, 1. La meditación pre-Bötzinger. Exactamente. Ya tienes otra. Otra. Te voy a confesar que una vez puse el reloj, 1 minuto contando respiraciones, y yo me quedé traspuesto. Te quedaste dormido. Exactamente. Y pasaron 5. Muchísimas gracias a todos por este ratito. Esperamos que hayáis aprendido, que para nosotros es un placer compartir lo que es nuestro día a día. Y muchas gracias. Muchas gracias.